Buenos días, buenas tardes y buenas noches según corresponda y como nos estén viendo. Bienvenidos a un podcast más de Conecta con Andrea. Desde aquí de Ecuador, desde la capital, estamos con un invitado especial abriendo con broche de oro porque te cuento, Arvey, que tú eres nuestro primer invitado. Ok. Sí, eres nuestro primer invitado en el segmento de invitados, pues queremos compartir con ustedes. Ya saben que aquí hacemos unas conversaciones sumamente interesantes, pero queriendo agregar algo de contenido de valor. Entonces yo les presento aquí a Arvey Tello. Él es entrenador emocional y pues vamos a hablar un poquito sobre la inteligencia emocional, ¿te parece? Correcto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, qué gusto estar acá, qué gusto ser el primer invitado, no lo sabía. Sí, eres nuestro También primer También invitado. me entero ahorita que soy el primer invitado. Pero nada, muchísimas gracias, me encanta compartir, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, así que pues aquí estamos para conversar acerca del ser humano, acerca de la inteligencia emocional y espero que lo disfruten. Y bien, entonces empezamos con esta charla, esta conversación súper amena. Ya saben como yo soy un poquito coloquial, como le decía yo a Arvey, pero yo quisiera preguntarte algo. Mira, yo me he dado cuenta que tanto en la parte familiar, en la sociedad, en el tema político, o sea, nosotros literalmente le echamos la culpa a la parte racional de nuestro cerebro. O sea, como que, tenemos que educarnos, tenemos que informarnos, tenemos que llenarnos de información y ya con saber ese porcentaje o tener los títulos en mano, ya creemos que tenemos todo. Que lo sabemos. Ya. Pero yo me he dado cuenta igual que, como yo te decía, en esa parte de la familia, por ejemplo, no sabemos gestionar ciertas cosas. Culpamos a los gobiernos, a la sociedad por las cosas que nos pasan. Un ejemplo. Yo he ido en vehículos con personas que están conduciendo con la ventana cerrada y de repente la otra persona se le cruzó y de repente empiezan a pelear y tú tranquilo, estás conmigo, están los niños, estamos en familia, no sacas nada, ni siquiera te escucha porque empieza a insultar y todo dentro del vehículo y tú dices, pero no te está escuchando, pero ¿qué es lo que pasa? Y haz de cuentas que la pelea va más, se terminan peleando, se bajan del carro, el uno le para el otro, hasta no les importa chocarse. Yo he estado en situaciones así donde les he dicho, pero frénate, o sea, ya no le pelees, no sacas nada peleándole, no sacas nada haciendo eso, pero ¿qué es lo que pasa? Tú cuéntanos al respecto. A ver, a mí me gusta ver esto de dos formas, de forma deportiva o de forma mecánica. ¿Por qué de estas dos formas? De forma deportiva yo siempre digo, hay que aprender a jugar el juego. O sea, la vida es un juego en general. A mí me gusta mucho el fútbol. Si tú quieres ser un buen futbolista, puedes ser un buen futbolista. ¿Qué hay que hacer? Entrenar, tienes que tomar las oportunidades, tienes que alimentarte, tienes que tocar puertas, bueno, en fin, tienes que hacer un montón de cosas si quieres ser un buen jugador. Pero cuando ya llegas a ser un buen jugador, hay otras cosas que ocurren, y es que dentro del campo de juego hay reglas. Dentro de la vida hay reglas. Algunas las sabemos, otras no las sabemos. Otras tenemos que aprenderlas en el camino. ¿Por qué lo veo de esta manera? Porque, por ejemplo, tú me decías el tema familiar. A veces nos olvidamos que está la familia o nos olvidamos que estamos entre amigos y de repente reaccionamos porque nuestro consciente o nuestro inconsciente simplemente dice, no, es que yo no me voy a dejar, es que mira cómo me cruzó el ejemplo. Es que mira cómo a mí nadie me va a cruzar, entonces yo me pongo en la misma pelea. Al final del día eso es una parte del juego. Pasa lo mismo en el juego, en el fútbol o en cualquier deporte que se juegue en equipos, la mayoría. Si alguien medio te pasa tocando, dices, no, ¿cómo? A mí me va a tocar. Es exactamente lo mismo. Pero el juego tiene las reglas marcadas. Entonces, si yo voy, le cruzo y le empujo, hay un árbitro que pita y dice, a ver, esperen, esto es una falta. Esto no lo puedes hacer acá. Al igual que en la vida en general, si tú le cruzas, le golpeas, va a haber un juez, va a haber un árbitro, va a haber un policía, va a haber alguien que te diga, a ver, espérate, esto no lo puedes hacer. Lastimosamente no nos importa esa parte, y esa es la falta de inteligencia. Ojo, no estoy hablando de inteligencia de que tú no sabes algo, no. La falta de inteligencia es la falta de entender racionalmente que hay diversas maneras de actuar frente a una misma situación. Y yo siempre digo, por lo general, actuamos en la que menos nos beneficia, pero la que más placer nos da. Esa es la falta de inteligencia, que simplemente nos dejamos guiar por una parte del juego en donde, ¿sabes qué? Si yo, aunque me saquen roja, le voy a pegar porque a mí nadie me pega.
te da placer en ese momento. Pero a la larga, ¿qué pasa? Ese jugador pierde varios partidos, ya no es considerado para su equipo, es considerado como una persona agresiva. Entonces, a la larga te empieza a generar cosas que desde la inteligencia tú puedes decir, a ver, espérate, yo no quiero generar todo este contexto en donde yo salgo perjudicado o perjudicada. Entonces, me voy a tragar el enojo que tengo, lo voy a gestionar de otra manera y voy a optar por el beneficio a largo plazo, aunque quiera reventarle a esta persona. Sí, porque somos seres humanos y vamos a querer hacer ciertas cosas. Eso es lo que hace la inteligencia, independientemente del espacio en donde estoy, porque la inteligencia emocional es un tipo de inteligencia. Hay inteligencia matemática, hay una teoría de inteligencias múltiples, hay diversas maneras de reaccionar. En cuanto a la inteligencia emocional, lo que se enseña es aprender a gestionar nuestras emociones. ¿Qué es gestionar nuestras emociones? Saber cómo utilizar las emociones a mi favor. Independientemente de la emoción, no hay emociones ni buenas ni malas. Hay emociones. Y eso yo lo tomo y busco cómo utilizarlo a mi favor. Si yo aprendo a utilizarlo a mi favor, estoy fortaleciendo mi inteligencia emocional. Entonces nos pasa porque no nos gusta esforzarnos en esa parte. A veces pensamos que esforzarnos en el trabajo, ya, la vida está bien porque yo me esfuerzo en el trabajo. O esforzarme en ciertos espacios, como yo me esfuerzo aquí, el resto no importa, aunque no me esté generando beneficio. Pero el punto es, yo lo puedo fortalecer. Tengo que esforzarme para fortalecerlo. Tengo que aprender, tengo que conocer, tengo que conversar, tengo que expresar. A veces tengo que callar, tengo que entender, tengo que indagar, ser curioso. Esa es la inteligencia emocional. Al principio es compleja, porque no nos enseñaron. Justo hace un momentito antes de grabar esto, estábamos conversando de que en nuestra niñez, incluso hoy en día, la gran mayoría de niños no les enseñan y no nos enseñaron inteligencia emocional. No nos enseñan cómo reaccionar si es que estoy triste, cómo reaccionar si es que estoy feliz. No nos enseñan cómo reaccionar si es que estoy frustrado o frustrada. No nos enseñan a afrontar esas situaciones. Así como no nos enseñan muchas otras cosas. Cuando estoy endeudado, ¿qué es lo que pasa? Cuando salgo de deudas, ¿qué es lo que pasa? No nos enseñan a manejar las relaciones, no nos enseñan a comunicarnos. Entonces, al final del día, cuando somos más grandecitos, ahí es cuando reaccionamos como tú acabas de decir. Nos dejamos guiar por las emociones. Sí, uy, yo me enojé, entonces desde mi enojo yo lo que quiero hacer es golpear para sentirme satisfecho por eso. Y así igual para tomar cualquier tipo de decisión. Para tomar cualquier tipo de decisión. Para sentirme satisfecho por eso, para tener ese placer de haber hecho eso, independientemente de lo que pase. Por eso incluso, si tú te pones a indagar un poco, hay gente que termina matando y que luego dice, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Mira, este tema que justo tú acabas de topar, ahorita estamos con un nivel de delincuencia sumamente alto, con asesinatos, con feminicidios, exactamente. Entonces tú dices, pero culpamos al gobierno, porque yo también puedo decirlo, o sea, a veces es como que, ¿qué está pasando? Y etcétera, pero ¿y qué está pasando internamente en nosotros como familia? ¿Qué estamos haciendo? Tantos suicidios de niños no es normal. Una tasa de suicidios en sí no es normal en jóvenes. Entonces nos damos cuenta que lo que menos se trabaja aquí es las emociones. Correcto. Entonces, ¿de qué manera, cómo podemos empezar? O sea, por ejemplo, tú dinos, ¿cómo es que podemos empezar a tomar ese rumbito, ese camino? Porque yo ya reconozco que, por ejemplo, yo siempre soy que me dejo llevar por emocionalidad. Ya reconozco, ya entiendo eso y trato. Y antes era, por ejemplo, una persona que me creía súper fuerte por el hecho de que no voy a llorar, no voy a llorar. Y después cuando entendí que tengo que soltar esas emociones, que tengo que soltar cuando quiero llorar, sé que eso ya no es un síntoma de debilidad, sino que esa es realmente mi fortaleza, es lo que me va a ayudar a mí a sobrellevar o a pasar cualquier situación que esté pasando. Entonces como que, ya, pero ¿cómo llego a ese nivel de autogestionarme? O sea, ¿en cómo empiezas? Si bien yo pienso algo, la autogestión, el autoaprendizaje o lo que quieras, no existe. Ya, entonces, por ejemplo, yo tendría que buscar ayuda. Justo a eso me voy. ¿Por qué no existe? Porque incluso cuando la gente que se cree autodidacta busca a alguien, sea en un libro, sea en un video, sea en un curso, aunque no estés dentro de un sistema normal, por así decirlo. Entonces, desde mi percepción, eso no existe. Y si es que yo sé que no existe, a veces tomamos a las emociones, como nunca nos enseñaron, a veces tomamos a las emociones o al trabajo mental o a la salud mental y emocional como algo que ya debería tener porque como nadie me lo... es como, eso viene por default, eso viene de fábrica, ya naciste y por ende ya tienes que saber cómo trabajar tu salud mental y emocional. Y eso no es así. Si tú quieres aprender a cocinar comida china,
no solamente ves un video en YouTube de comida china. Si te interesa mucho, dices, ok, yo quiero aprender de este chef y voy a hacer el curso de este chef o quiero hacer la carrera de gastronomía. Aprendes, te vas hacia el lugar en donde vas a obtener las herramientas. Lastimosamente, cuando hablamos de mente y emociones, nos detenemos mucho porque decimos, no, es que pues, yo debería saber cómo tener así mi instructivo, mi manual. No, es que eso, ¿por qué? Porque siempre nos dijeron, no, sé fuerte y ya. Siempre nos dijeron, no, es que cómo vas a llorar por esas cosas. Los hombres no lloran. A los hombres no lloran, a las mujeres, ay, es que tú eres una loca, es que, o sea. O muy débil, porque muy lloras. Débil. Nos llenaron de tantas cosas, voy a decirlo así, nos llenaron de tanta pendejada, que cuando queremos abordar el tema porque ya no podemos más, pensamos que debemos hacerlo nosotros. Y ahí es cuando digo, ok, el primer paso no es yo saber qué debo hacer, es aprender qué es lo que debo hacer. Y tú no lo sabes. Y para aprender tengo que buscar un espacio para poder aprender. La inteligencia emocional se aprende. No es algo que tú ya lo tienes porque eres ser humano. No, la inteligencia emocional se aprende. Esto es como hablarte de mejorar a nivel físico. Por el hecho de tú saber que tienes músculos, cuerpo, no mejora tu físico. ¿Qué haces? Buscas un entrenador, te vas a un gimnasio, un nutricionista, y si es que de pronto todavía no puedes acceder a eso, te vas al parque, vas a correr, vas a trotar, entras al internet, investigas, te ves por ahí un curso, alguien te da alguna recomendación. Nunca lo haces solo. ¿Por qué las emociones pretendemos hacerlo solos? ¿Por qué la salud mental y la salud emocional pretendemos hacerlo solo? No se puede, es imposible. Es imposible que tú sepas, si nunca nadie te enseñó a gestionar una tristeza, es imposible que cuando tú ya no puedes más, sepas cómo gestionar una tristeza. Por eso el alto índice de depresiones, por eso el alto índice de ansiedad, por eso el alto índice de suicidios. ¿Por qué? Porque pretendemos que eso ya lo tenemos que saber porque nacimos y eso ya está instalado en el chip de nuestra mente. Prendamos el botón. ¿Dónde aplasto el botón para que yo pueda hacer todo esto de acá y poder con... No se puede, no funciona de esa manera. Entonces, para mí el primer paso siempre es buscar esa parte que yo no tengo. Si a mí se me rompe un diente, yo no voy a coger brujita en el diente y me lo voy a pegar. ¿Por qué? Porque sé que eso me puede afectar a nivel salud, sé que eso me puede afectar a nivel estético, y hay profesionales que se especializan en esta parte de acá, de tu cuerpo. Hay especialistas de la rodilla de tu cuerpo, hay especialistas de las uñas de tu cuerpo, hay especialistas de los pies. Pero, insisto, y quiero recalcar esto, pero cuando hablamos de emociones, aunque hay especialistas... No los buscamos. No los buscamos porque nos enseñaron tanto... No, esa parte no. Tú respiras, tragas y sí. Te aguantas y la vida sigue. Y hay que seguir. Y no, es que si tú te caes tienes que levantarte, ok, pero no sabes cómo. Y entonces, por experiencia propia, es cuando quedas en ese lapso donde yo tengo que hacerlo solo y ahora... Y entonces, y aparte no lo puedes... externar porque es malo. Exacto, porque socialmente no se ve tan bien. Socialmente tú no puedes ser ansioso, no puedes tener ansiedad, no te puedes deprimir. Bastante comunicado, intercomunicado, todavía es medio tabú decirle a la gente, hey, no estoy tan bien. Oye, hoy me siento triste. Pero te cuento una experiencia justo ahora que dices. Yo les cambié de colegio a mis nenas y yo les decía a la profesora, a la psicóloga del colegio, le decía, es que no me siento tan bien, me siento triste, no estoy bien y siento que no estoy cumpliendo mi rol de madre en este momento porque ni siquiera me encuentro yo, ¿ya? Así, en experiencia propia. Y recuerdo que esta persona me dijo, pero no, ¿cómo? Es que usted tiene que sentirse bien. Usted no tiene tiempos para deprimirse, para estar ansiosa. Usted tiene que trabajar, salir adelante por sus hijas. Y yo me quedé así. Y yo, bueno. Y salí y fue como que tú no puedes externar, tú no puedes decir justamente lo que tú decías. Tú no puedes comentar nada porque tienes que sentirte bien. Todo el tiempo tienes que estar bien. Correcto. Entonces, ¿qué opinas de eso? O sea, yo estoy un poquito en contra de eso. Y de hecho estoy un poquito en contra de algunas cosas que se ven mucho en internet, por ejemplo. O sea, si bien es cierto... A alguien le escuchaba decir, es que todo lo encuentras en internet. Le digo, sí, pero ¿qué estás buscando? No sé qué estoy buscando. Entonces no vas a encontrar todo en internet. Y hoy en día estamos como, por así decirlo, en una especie de cultura de motivación. O sea, hoy todo es, tú puedes, y dale, y si haces esto, y si sigues este proceso, y de repente llega una persona como yo, que se dedica al desarrollo humano y te dice, hey, no, quizá aunque te esfuerces mucho en lo que estás haciendo no lo vas a lograr. Y lastimosamente esa es la realidad. Y te vas a caer, vas a fracasar. Y vas a caer y vas a fracasar. Y te va a doler. Y tal vez te Y no sé si es que lo vas a tener.
Pero el punto no es tener o no tener éxito. Conozco muchos seres humanos hiper mega exitosos desde la percepción social, que tienen dinero, tienen casas, tienen carros, tienen una posición social, pero están totalmente vacíos a nivel emocional. Y vacíos no porque no sientan o no tengan emociones, sino porque no han sabido cómo gestionarlas de tal forma que puedan disfrutar de lo que tienen. Entonces, al final del día, incluso yo en mis entrenamientos, al inicio del entrenamiento, yo les suelo decir, ¿quién piensa que este es un entrenamiento de motivación? La mayoría de las personas dicen, yo pienso que es un entrenamiento de motivación. Y les digo, ok, cojo ese comentario y lo voy a aplastar. ¿Por qué? Porque lo que menos vengo es a motivarte. Es más, mi intención en este espacio es desmotivarte. ¿Por qué? Porque la motivación, dentro del comportamiento humano, abarcará un 2, 3... exageremos un poco, 5% del comportamiento humano. No es tan necesario que digamos. Es como cuando alguien me dice, oye, ¿qué prefieres? ¿Tomar agua o tomar, no sé, un jugo? Ah, pero es que el jugo es fruta, ok, pero el agua es mucho más saludable. Pero te gusta más el jugo. Pero el agua es más saludable. Pero el agua es más saludable. Entonces, al final del día es aprender a utilizar lo que tengo en mí que yo no sé utilizar. Lo mismo nos pasa cuando somos niños. Tú no sabes utilizar tus piernas. No las tienes ahí. Naciste con ellas, pero no las sabes utilizar. ¿Qué tienes que hacer? Te toman de la mano, te dicen hay que hacer esto, observas a tus padres caminar, observas a la gente y dices yo también puedo hacerlo internamente. Y la práctica hace que tú puedas caminar. Y el hablar. Y el hablar es exactamente lo mismo. No hablas porque naciste y ya tienes que hablar, no, lo aprendes. ¿Y por qué con las emociones no hacemos lo mismo? ¿Por qué cuando estás triste no aprendes a trabajar tu tristeza? ¿Por qué cuando estás enojado lo único que haces es explotar? Hay muchas maneras de gestionar un enojo sin necesidad de llegar a los puntos a los que normalmente llegas. Entonces, para mí el paso importante es buscar dónde está el aprendizaje, ¿sí? Después de encontrar ese aprendizaje, es buscar qué hacer con ese aprendizaje. Porque el aprendizaje siempre es acerca tuyo. O sea, yo voy a aprender a usar mis manos, mis emociones, mis piernas. No voy a aprender a usar tus manos, porque son tuyas. Tú tienes que aprender a usar. Yo no voy a aprender a usar tus emociones. No, yo tengo que aprender a usar mis propias emociones. Lo que se genera en mí, lo que tengo yo por dentro, sea mental o sea emocional. Y a partir de que aprendo, a partir de que digo, ok, yo tengo esto en mis manos, ¿qué opciones tengo de acción? O sea, ¿cómo puedo accionar? Digo, mira, yo no sabía que cuando estoy enojado, en vez de mentarle la madre a todo mundo, podía encerrarme en el baño, coger una toalla, ponerme en la cara y gritar. Porque nadie merece mi enojo. O sea, yo no sabía eso. Ahora ya lo sé. Ahora ya sé que cuando estoy enojado puedo, efectivamente en ese momento, para no dañar mi entorno, tranquilizarme, respirar, y en la noche me voy, me pongo unos guantes de box, cojo una pared o una maleta y empiezo a golpear y desfogo ese enojo. Pero asertivamente, porque no te vas a no poner los guantes de box. Exacto, y vas a es que todo tiene, por eso decía, autoflagelar. Todo juego tiene su regla. Hay que saber jugar el juego. Ahora, hace un momento yo te decía que lo veía de dos formas, de manera deportiva y de manera mecánica. La manera mecánica es compararlo con un auto. Yo comparo al ser humano con un auto. Haz de cuenta un Ferrari o un auto de gama, pero de esos deportivos de gama alta. El motor increíble, costosísimo. La carrocería hermosa, $2 millones ese auto, sin llantas. ¿De qué te sirve un Ferrari o un auto de alta gama sin llantas? No te sirve de absolutamente nada. Mismo ejemplo, pero con otro espacio. Tiene unas llantas, unos aros hermosos, una carrocería bella, adentro los asientos de cuero, todo hermoso, sin motor. ¿De qué te sirve uno de estos autos sin motor? Básicamente el ser humano es así. ¿De qué te sirve estar completo si tus emociones no están trabajadas? Si tu motor no está trabajado, si tu mente no está trabajada. No te sirve de nada, no puedes caminar. Entonces, por eso para mí como que el primer paso siempre es el entendimiento, el conocer, el aprender, el decir, mira, yo no sabía. Por ejemplo, hay mucha gente que se queda en felicidad, enojo y tristeza. Hay más de 300 emociones en el ser humano, más de 300, y a veces solo nos quedamos en, yo quiero ser feliz. Es como, hey, estás buscando una emoción dentro del mundo emocional. ¿Qué pasó? ¿Por qué le huimos a la tristeza? ¿Por qué le huimos a la decepción? ¿Por qué le huimos al enojo? Todas nos sirven, todas sirven para algo, pero como nunca nos enseñaron y como no conocemos, y aparte que no nos enseñaron y no conocemos, tampoco buscamos aprender, no sabemos qué hacer. Y aparte como que las señalan como positivas y negativas. La felicidad positiva, el enojo y la tristeza el negativo. Ahí viene un tema súper importante. No existen emociones positivas o negativas. Exacto. No existen. Pero ¿qué sí existe?
emociones funcionales o disfuncionales. Y toda emoción puede ser funcional y toda emoción puede ser disfuncional. Un ejemplo súper claro para mí es, si tú te vas a un velorio, ojo, tú puedes estar muy feliz, pero si tú te vas a un velorio y ves a la gente y dices, ay, porque están tristes, ríanse, la vida es bella, yo estoy feliz, y empiezo a gritar y empiezo a hacer chistes, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con ese entorno? No funciona. ¿Por qué? Porque ese entorno es un entorno en donde funciona la tristeza. Si yo conecto con la tristeza, funciona. Ahora, si yo estoy en un partido de fútbol y estoy en el estadio y la gente está contenta y yo digo, ¿saben qué? Ustedes celebren, yo aquí en el estadio en donde estamos en fiesta me voy a acostar porque estoy triste, no me funciona. Es exactamente lo mismo. Las dos son funcionales o disfuncionales. ¿Qué la hace funcional o disfuncional? El contexto en el que se está manejando. Entonces no existe emoción positiva o emoción negativa. ¿Por qué? Porque lo positivo o lo negativo el ser humano lo relaciona con lo bueno o con lo malo. Exacto. Entonces, ser feliz es bueno. Estar triste enojado es malo. Estar enojado es malo. Estar enojado es malo. No, y todo funciona. Si a mí se acerca alguien a robarme y yo no me enojo para huir o para sacarle la madre si es que tengo que hacerlo, no me va a funcionar. ¿Me entiendes a lo que me voy? Ese es el tema. El tema es que como no aprendemos cómo utilizar lo que tenemos, simplemente nos dejamos llevar por la parte más instintiva, intuitiva o primitiva nuestra. Porque reacciones hay. Si yo me enojo y el enojo hace que yo lance un golpe porque es muy intuitivo, de pronto sí, sentí satisfacción de lanzar el golpe. Pero tú que recibiste el golpe, me puedes denunciar. Si eres mi jefa, me puedes botar del trabajo. Si eres mi pareja, me puedes dejar de la relación. ¿Me entiendes a lo que me voy? O sea, no me funcionó. No me está funcionando. Entonces, es un cúmulo de cosas. Para tú jugar cualquier deporte, hay un cúmulo de cosas. El fútbol no es pararte en una cancha y patear un balón. Tiene sus reglas. Tiene sus reglas, tiene su manera de jugar, tiene su manera de ser, tiene su manera de actuar. Si tienes un número de jugadores, si es que no están todos los jugadores, no juegas. El tenis es un solo jugador por equipo, ok, pero tiene sus reglas, no puedes hacer ciertas cosas. Igual. La natación, aunque hay mucha gente que, no, es que solo estás nadando, no, tiene sus reglas, no te puedes lanzar en determinado momento, no puedes hacer ciertas cosas al momento de hacer la brazada. Si haces determinada técnica, no puedes hacer otra técnica, o sea, todo tiene su manera de jugar. Aprendan a jugar el juego. La vida es un juego, pero si no aprendo las reglas de la vida, no voy a aprender cómo jugarlo. Y imagínate esto, de hecho nos ha pasado a muchos. En la escuela jugabas mucho fútbol, me voy a inventar, jugabas mucho fútbol, pero de repente un día estás en clase de educación física y el profesor te dice, hoy vamos a jugar básquet. Y les ponen en la cancha y no les dicen qué hacer solo. Algunos saben porque les gusta y otros dicen, chuta, ¿qué hago? Y cogen el balón y lanzan y de pronto uno dice, ¡pum!, le patea y se para el juego. ¿Pero por qué si yo estoy jugando? No, porque estás en un espacio que requiere unas características. Si yo aprendo a utilizar esas características, aprendo a vivir, aunque, entre comillas, no tenga el éxito que yo quiero o que yo he visto que debo tener. Porque ahí nos vamos a temas muy profundos. ¿Qué es éxito? ¿Qué es éxito para ti? ¿Qué es éxito para ti? ¿Qué es éxito para mí? ¿Cómo manejo yo mi éxito? ¿Realmente he tenido éxito o no he tenido éxito? ¿Me siento exitoso o no me siento exitoso? O sea, es un montón de cosas. Pero eso me lo da la información de cómo me manejo internamente, mental y emocionalmente. Claro, es justo lo que tú también estabas hablando ahorita que mencionas del tema del éxito. Veo personas muy profesionales en su campo. Veo personas que empiezan a estudiar, siguen su título, maestría, etcétera, etcétera. Pero con estas mismas personas que saben del tema, hablan y tú te quedas así y aprendes, obviamente aprendes de ellos, pero te vas a un restaurante, algo, te sientas a conversar con ellos, a comentar, y la forma en la que se comunican es totalmente inasertiva. O sea, no saben gestionar sus emociones, son sumamente groseros, no son empáticos con las demás personas. Entonces tú te quedas así y dices, justo lo que tú estabas diciendo acerca del éxito. Entonces yo decía, o sea, ¿qué tan exitoso puedes llegar a ser si realmente no sabes ni siquiera tener un trato humano? Que al final del día también nos ponemos a hablar acerca de comportamientos. Hay comportamientos que ahí yo solo decía, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, hay comportamientos aceptados e inaceptados, que son como las reglas del juego, pero también hay comportamientos que son muy internos, sociales, familiares. Por ejemplo, yo doy entrenamientos en diferentes partes del mundo y me acuerdo que una vez estaba dando clases de manera digital en España.
su forma de hablar es distinta, su forma de pensar es distinta, su forma de comunicarse es distinta, incluso su forma de receptar la información es distinta. Y para una persona que piensa que todo es malo, por así decirlo, si alguien dice, no sé, hola, en vez de decir buenos días, dice, uy, no, es una persona mal educada. Y ahí es cuando digo, a ver, ratito, igual te está saludando. ¿Qué es lo importante? ¿El saludo o las palabras dentro del saludo? No, el saludo. Entonces, ¿por qué un hola es muy distinto a un buenos días? Porque ahí viene de las creencias, ahí viene de la forma de vestirse, incluso. La forma de vestir, o sea, es un montón de cosas que al final del día digo, a ver, sí hay cosas que son muy entendidas. Si yo vengo ahorita y te doy un puñete, tú me vas a decir, hey, ¿qué pasó? Y yo te puedo decir, oye, en mi cultura, en mi país, te saludo con un puñete. Pero aquí tú me vas a decir, ok, pero no estás en tu país, no estás en tu cultura. Aprende acerca de esta nueva cultura. ¿Sí? Y aquí seamos muy, muy honestos con eso. Las culturas son muy distintas. Hay culturas en donde, por ejemplo, aquí, a menos que seas familia, papá e hijo, es muy mal visto un beso entre hombres. Un beso en la mejilla, no hablemos de beso en la boca. Pero, por ejemplo, en Argentina, saludar de beso, de beso entre hombres, es muy normal. Es muy normal. Pero cuando alguien que no conoce eso me dice, uy, no, mira, eso es malo. ¿Por qué? Porque desde mi percepción eso es malo. Entonces hay que entender muchas cosas. Parecería complejo. O sea, parecería que entender todo esto que estoy explicando es muy complejo, pero es como cuando tú aprendes algo nuevo. Al principio, cuando aprendes a manejar bici, tú dices, ¿pero cómo? ¿Cómo? Es que tengo que sostener el volante, aparte tengo que mantener el equilibrio, aparte de mantener el equilibrio tengo que observar adelante, tengo que pedalear, y aparte de eso tengo que hacer un montón, tengo que tener fuerte, ¿me entiendes? Es como que al principio parece... Como cuando estás conduciendo igual. Algo imposible. Cuando vas a conducir es pon la marcha acelera, embraga, y medio aplasta así para que embragues y después tú lo haces en automático. Exacto, llega un punto en donde ni siquiera te das cuenta, estás conversando con alguien, metes la llave, pones, aceleras todo, te diste cuenta y estás en el semáforo, paraste, te diste cuenta del semáforo. La vida es exactamente igual. Al principio parece que gestionar tus emociones, gestionar tu mente, gestionar tu vida es complejo, pero realmente es súper fácil. Es súper fácil siempre y cuando tomes el conocimiento, tomes las herramientas, las pongas en práctica constantemente. Ese es el objetivo. Eso sería el ideal, ¿no? Eso sería el ideal, que más que ideal, pienso yo que es una función bastante posible. Porque, por ejemplo, si hablamos de ideal, hablemos de que todo esté tranquilo, todo esté en paz, y eso no pasa. Ese sería el ideal que no va a ocurrir. Entonces no va a ser mi ideal, sino es una posibilidad. Es una posibilidad, exacto. Okay. Es una posibilidad que yo puedo tener. Pero también, así como hay esa posibilidad, hay otras posibilidades. Hay la posibilidad de que te caigas, hay la posibilidad de que te levantes, hay la posibilidad de que llores, hay la posibilidad de que rías, hay la posibilidad de que te enojes y hay la posibilidad de que estés tranquilo o tranquila. Y hay la posibilidad de que conozcas nuevas emociones que ni siquiera entiendas qué es lo que te está pasando. Totalmente. Por ejemplo, mucha gente con este tema de la ansiedad no sabe cómo funciona la ansiedad. No es que tienes que saberlo al 100%, pero por lo menos tienes que conocer qué es lo que está pasando contigo. Y mucha gente dice, no, es que yo siento ansiedad. No, la ansiedad no se siente como emoción. La ansiedad es una reacción a raíz de un estado emocional generado por una o más emociones. Entonces, cuando yo no conozco eso, no sé hacia dónde llegar. La ansiedad básicamente es la evolución de la angustia. Entonces, hay ansiedad, hay angustia sí o sí. Entonces, no trabajo netamente la ansiedad la bajo, pero trabajo la angustia. Y eso y un montón de cosas más que hay dentro de, porque puede ser angustia y enojo, angustia y tristeza, angustia y desesperación, angustia y frustración, pero sé que hay una raíz. La depresión es lo mismo, la depresión no es una emoción, la depresión es un estado emocional. El estado emocional lo que hace es, me mete en un cuarto a nivel mental y a nivel emocional, en donde yo debo sí o sí reaccionar de alguna manera. Por eso hay gente que está deprimida, pero te puede estar sonriendo y puede estar conversando contigo, pero está deprimida. O hay gente que tiene ansiedad y puede estar tranquilamente haciendo muchas cosas, pero cuando la conocen puedes hacer eso. Cuando no la conoces, simplemente te hunde y no sabes qué hacer y terminan en suicidio, terminan en despidos, terminan en separaciones, terminan en un montón de condiciones que empeora el estado emocional. Entonces, eso hablando ahorita un poquito más fuerte, ¿no? Pero hablando netamente de las emociones a nivel global, es importante entenderlas, es importante conocerlas. Cuando te quieres relacionar con alguien, ¿qué haces?
Solo le dices seamos novios y ya. No. Tienes que conocerle sus gustos. Exacto. Qué es lo que hace, su tiempo libre. Su tiempo, a qué se dedica, qué piensa. ¿Qué pueden compartir juntos? ¿Qué pueden compartir? ¿Qué no pueden compartir? O sea, pero ¿por qué no hacemos eso con nuestras emociones y con nuestra mente? Pensamos que nos conocemos, y esto es para mucha gente que llega a mis entrenamientos y entiende estos espacios. No te conoces. No te conoces, literalmente no te conoces. ¿Por qué? Porque no conoces realmente cómo funcionas. Piensas que te conoces porque vienes funcionando en automático constantemente. Ni siquiera lo que piensas es tuyo. Lo que piensas normalmente es de tus padres. Y ¿sabes qué? Lo que pensaban tus padres ni siquiera era de ellos. Seguramente lo que tú estás pensando hoy es de tus tatarabuelos, que de repente a alguno de ellos se les ocurrió pensar. Hay una historia bien chévere, que está mamá e hija en una cocina, y la mamá pone un pescado y le corta la cola y le corta la cabeza y pone el pescado. Okay. Y la hija se queda viendo y terminan de hacer eso y le dice: mamá, ¿por qué le cortas la cola y la cabeza si el pescado entra completamente en la sartén? Le dice: ¿sabes qué? No me lo había preguntado, pero a mí me lo enseñó mi mamá, pregúntale a tu abuela. Entonces va donde la abuela y le pregunta: abuela, ¿por qué el pescado se pone cortado la cola y cortado la cabeza si entra en la sartén? Dice: la verdad es que no me lo había preguntado, pregúntale a tu bisabuela. Entonces va y le pregunta a la bisabuela, y la bisabuela le cuenta la historia, y la bisabuela le dice: lo que pasa es que le cortamos la cola y la cabeza porque a nosotros no nos entraba en la sartén. Ok. Y ahí ella entiende por qué todo el ciclo empieza a funcionar. Exactamente. Y eso es lo que pasa con todas las creencias que tú tienes. Y pasa porque no te cuestionas, simplemente porque lo no repites. conoces. ¿Por qué te sientes triste en determinadas épocas si a ti no te pasó nada? Y cuando vas indagando dices: es que papá se sentía triste en estas épocas. ¿Por qué? Porque en estas épocas falleció mi bisabuelo, o mi abuelo, o falleció su mejor amigo. Entonces él nos transmitió su tristeza en esta época. No es ni siquiera tuyo. Cuando entendemos esa parte, entendemos cómo funciona el resto de cosas. No quiere decir que ya, porque ya lo entendí, ya nada me pasa. Como ya entendía, no me siento triste. No. Solo quiere decir que ahora sé qué hacer. Nada más. Y lo que a ti te interesa es saber qué hacer. Para la gente que no tiene inteligencia financiera, le das $2 millones, $1 millón, no saben qué hacer. Lo pierden, se lo gastan. Pero una persona que sabe, empieza a invertir, empieza a crear negocios, empieza a mejorar su calidad de vida, no lo pierde, lo multiplica. Es exactamente lo mismo. Cuando no entiendes qué hacer con eso, simplemente lo pierdes. Cuando no entiendes qué hacer con tus emociones, las dejas que se acumulen, algún día te explotan, terminas reventando con tu familia, o reventando tu propia vida, reventando con un cliente, reventando en tu trabajo, o reventando con tu pareja, y luego dices: ¿por qué hice esto? Como una olla de presión. Como una olla de presión. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me pasó esto de aquí? No sé, nunca había actuado así. No, es que yo no soy así. Claro que no eres así, pero algo en ti hizo que actuaras de esa manera. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la mente son muy sabios. Pero también es como que vas acumulando, vas ¿cierto? acumulando. Es más, y esto pasa mucho, hay gente que se engorda por acumulación emocional. Hay gente que se enferma. Es más, hay un estudio, no está 100% comprobado, pero hay un estudio que dice que toda enfermedad tiene una raíz emocional. Hay una psiquiatra que se llama Marian Rojas, que hace estos estudios acerca de la raíz de las enfermedades. Y es súper curioso porque ha analizado un montón de enfermedades, cáncer, varios tipos de cáncer, varios tipos de infecciones, y ella siempre llega al mismo punto. Todo esto inició en una inflamación interna. ¿Y qué es una inflamación interna? Generación de cortisol en el cuerpo. ¿Y qué genera el cortisol? Miedo, angustia, enojo. O sea, son todas esas emociones retenidas, no gestionadas, y que nos afectaron a nuestro sistema. Totalmente. Entonces, al final del día es: ¿qué hago con lo que tengo? Para mí eso es lo más importante. ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Tengo tristeza? ¿Qué hago? ¿La escondo? ¿Me da vergüenza sentir tristeza? ¿Me da vergüenza estar triste? La acumulo. Cuando ya sé qué hacer con la tristeza, si tú me llamas, tú eres mi gran amiga y me llamas, y yo te puedo decir: oye, ¿sabes qué? Hoy estoy triste, no quiero salir. Entonces tú tienes la opción de decirme: oye, yo te acompaño, o ¿sabes qué? Listo, nos vemos en una próxima ocasión porque te voy a dejar que gestiones tu tristeza. O ¿sabes qué? Hoy estoy súper feliz, ¿te parece si nos vamos a tomar una cerveza? ¿Te parece si vamos al parque? ¿Te parece si vamos al cine? Pero cuando tú ya sabes qué hacer con eso, la vida se vuelve mucho más fácil. Un quiebre económico ya no te tumba como antes. Vas a quebrar económicamente. Vas a quebrar. A todos los seres humanos nos pasa. Una ruptura de pareja ya no te pega como antes. Ya sabes qué hacer. Es más, ya ni siquiera hay ruptura. Hay un acuerdo de separación.
el fallecimiento de un familiar ya no te pega de la misma manera, ya entiendes otras cosas. El perder un trabajo ya sabes que es incluso una nueva oportunidad de hacer algo distinto. El que no te salga un viaje ya sabes que es una oportunidad de transformar tu vida de tal manera que puedas hacer otra cosa. O sea, el punto de todo esto es saber qué hacer, no que las cosas estén a tu disposición, mundo Disney. Ya sé, exacto, el mundo con hitos, como yo suelo decir, el mundo dice, ya sé gestionar mis emociones, estoy flotando. No, de hecho, yo suelo decir, la parte valiente de gestionar tus emociones es que sabes que se te viene algo mucho más fuerte. Exactamente. Porque antes no conocías, antes no sabías, ahora que sabes, es donde viene el reto. A mí me suelen decir, ay, Arbey, es que yo quisiera ser como tú. Le digo, ¿cómo? No quisiera tener miedo. Le digo, estás en drogas, suelo decir yo. Porque hoy tengo muchos más miedos que antes. La diferencia entre tú y yo es que tú conoces 10 miedos, yo conozco 100. Pero yo sé qué hacer con 100 y tú no sabes qué hacer con 10. Esa es la única gran diferencia. Pero yo tengo muchos miedos. Y a veces tengo miedos que ni siquiera la gente pensaría que es un miedo. Hay gente que dice, ¿cómo le puedes tener miedo a eso? No, yo le tengo miedo a eso. Tú ten miedo a lo que tú quieras tenerle miedo. Pero yo sé qué hacer con ese miedo. Yo me programo de tal manera para saber qué hacer con ese miedo. Y lo que no sepa qué hacer, lo busco. Indago, me capacito, estudio, hago terapia, hago cursos, hago entrenamientos. ¿Por qué? Porque sé que no lo puedo hacer solo. O sea, por ejemplo, ahí me gusta esa parte de lo que tú dices, porque, por ejemplo, uno generalmente dice, ay, tengo miedo a cierta cuestión o algo, pero lo quiero afrontar. Uh-huh. Pero ahora lo que tú hablabas y hacías de esa comparación al deporte y todo eso, que hay sus reglas. Uh-huh. O cuando estás enojado y vas a golpear una pared, no te vas a golpear sin guantes. Uh-huh. Entonces, de esa manera tú puedes afrontar, pero con las herramientas adecuadas. Porque si no tienes las herramientas, ahí sí, aparte que tienes el miedo. Imagínate esto, freír un huevo aparentemente es fácil, pero también tiene sus reglas. Si tú prendes la estufa, no pones una sartén y pones encima del fuego el huevo, ¿qué va a pasar? Se va a apagar el fuego, se va a desparramar, se va a manchar y no te va a servir absolutamente de nada. La regla, ¿qué te dice? Pon la sartén y pon el huevo. Pero también hay otra regla ahí en medio. El aceite. Ponle un poco de aceite, ponle un poco de mantequilla. Se te va a pegar. Porque se te va a pegar. O sea, todo tiene su manera de funcionar. El ser humano también. El ser humano tiene su manera de funcionar. Entonces, si yo no aprendo cómo funciono, o cómo funciona mi entorno, o cómo funcionan mis emociones, o cómo funciona mi mente, voy a andar por la vida como mucha gente lo hace, en modo automático, haciendo lo que venga, recibiendo lo que la vida tenga por ahí escondido para mí, en vez de realmente abrirme a recibir lo que puedo crear en mi vida. ¿Por qué? Porque puedo gestionar todo lo que está a mi alrededor, sin seguridad de éxito, pero con la seguridad de que yo lo estoy haciendo, y de que yo aprendí, y de que yo me moví. Es la única seguridad que tenemos en cuanto a la gestión. En cuanto a la vida, la única seguridad que tenemos es que nos vamos a morir. Es la única seguridad que tenemos en cuanto a la vida. El éxito no está asegurado. Las relaciones no están aseguradas. Ahora, todo depende de qué es lo que haga. Una relación te puede durar 2 minutos o 20 años. Todo depende de cómo va a funcionar eso en ese momento, o cómo yo hago que funcionen las cosas. Y aún así no hay seguridad. Aún así, de pronto llega un punto en donde dices, oye, ya no nos sentimos bien como pareja. Seamos amigos. Listo, ya no somos pareja. Nos amábamos hace 10 años. Pasábamos increíble, pero ahora ya no nos conectamos. Nos damos la mano y somos amigos. Pero eso es con una gestión muy adecuada. Nos sacamos los ojos cuando nos separamos. Tanto claro, personalmente como internamente. Por eso es importante conocernos. Ese es el meollo del asunto. Conózcanse, por favor. Arbey, te quiero agradecer mucho por tu tiempo, por haber compartido con nosotros toda esta información súper valiosa. Yo siempre digo, ay, el contenido de valor, porque en verdad, o sea, cuando tú tienes una conversación, un diálogo, yo siempre es como que absorbo todo lo que me parece interesante. Te agradezco, tal vez tú nos puedes compartir tus redes sociales y dejarnos un último mensaje. En cualquier red social me encuentran como @arbeytello. Así rapidito te cuento una curiosidad, soy el único Arbey Tello en redes sociales. ¿Sí? Por ende, parece que hubiese pagado por posicionarme en redes sociales, así que tú pones Arbey Tello y te sale cualquier red social mía. Ahí tengo contenido, videos, subo constantemente contenido, hago constantemente estos espacios, así que así me pueden encontrar en cualquier red social. Y mi mensaje está compuesto de 2 partes. La primera es este de aquí, que de hecho lo tengo hasta impreso aquí, impregnado en la piel. En mi piel, por así decirlo, me lo voy a tatuar también, que es: la persona más importante de tu vida eres tú.
básicamente el fondo de este mensaje es: trabájate, tú eres importante. Muchas veces más importante que tu título es que tus emociones estén bien. Mucho más importante que te desvivas por otra persona es que primero entiendas que tú eres importante. El resto se puede, siempre y cuando tú entiendas que eres importante. Y lo segundo es que aunque nos vamos a morir, posiblemente mañana te despiertas, así que hay que hacer algo hoy. Y construir cosas. Así que construyamos cosas, construyamos una vida, quizá no como las redes sociales nos muestran, que tenemos que estar todos los fines de semana viajando, todos los fines de semana comiendo en los mejores restaurantes, que no pasa, ni siquiera a los que ves en redes sociales les pasa eso. Pero construye una vida que realmente lo valga la alegría, valga el esfuerzo, valga la pasión. Ese sería mi mensaje final. Y ¿nos puedes contar un poquito acerca de tu evento que vas a tener? Ok, no sé cuándo va a salir publicado este video. Pero estamos en live. Ya, estamos en live. Entonces, bueno, voy a dar una serie de entrenamientos. En junio arrancamos en Quito y en la ciudad de Guayaquil. En Quito vamos a hacer el 2, 3 y 4 de junio. Va a ser un entrenamiento intensivo e inmersivo. Van a ser 3 días, vas a estar 3 días desaparecido del mundo y desaparecida del mundo completamente. Y en la ciudad de Guayaquil va a ser el 9, 10 y 11 de junio, ¿sí? Es un entrenamiento de desarrollo y potencial humano. El objetivo principal de este entrenamiento es todo lo que te hablé hoy. Descubrirte, conocerte, entenderte y saber cómo gestionarte. Ese es el objetivo de Renacer. Renacer se llama el entrenamiento. Igual ahí en mis redes sociales encuentras toda la información de Renacer. Y nada, pues espero y estaría encantado de tenerte en este entrenamiento para que descubras algo que seguramente no has entendido sea la edad que tengas. En este entrenamiento está especialmente diseñado para que tú descubras algo nuevo de ti, sea la edad que tengas. Tengas 18 años, que es la mínima que nosotros aceptamos, o sea que tengas 60, 70 años, que he tenido también participantes de esas edades. Siempre vas a descubrir algo nuevo en este espacio. Así que cordialmente invitados. Y nada, pues eso es lo que... ¡Qué gustazo, Rey! Estoy muy contento de que hayas venido a aceptar nuestra invitación y espero que no sea la última vez. Aquí te comprometo a todas las personas que están viéndonos, que no sea la última vez. Ahí, dejen sus comentarios, así queremos a Rey nuevamente para poder topar otros temas en los que podamos aprender. Super. Te agradezco mucho, nos despedimos y nos vemos en una próxima. Chau, chau.